Bueno, antes de empezar la clase, voy a hablar un poquitito sobre esto, ¿verdad? Bueno, como saben, nuestro parcial sería en esta fecha, el 19 de octubre. Bueno, entonces armé un pequeño cronograma, se le agregué algunas fechas más, ¿verdad? Porque usted ya tienen fecha los parciales, finales. Sin embargo, vamos a tener una clase de repaso que va a ser el 12 y nuestra entrega de tareas va a ser el 13. Voy a hablar un poco ahora sobre la entrega de tareas, en qué va a consistir. La entrega de tareas va a consistir en entregar todas las actividades que hicimos en clase, ¿verdad? Que corregimos, etcétera. Ya había explicado eso una vez, pero voy a volver a explicar, ¿verdad? Ustedes pueden entregar como les parezca mejor, en Word, en PDF, si hacen su cuaderno, le sacan fotos, como a ustedes les parezca mejor. No hay ningún inconveniente con eso, ¿verdad? Siempre y cuando entreguen todas las actividades que hicimos, ¿verdad? Ahora, la clase de repaso, por supuesto que vamos a, eso no va a entrar como tarea porque obviamente va a ser una clase de repaso, o sea que no es una actividad en sí, ¿verdad? Sino voy a armar un resumen de todas las vocabulario, etcétera, que vamos a estudiar para nuestro parcial, ¿verdad? Bueno, después tenemos otras fechas más, entrega de trabajo práctico, eso va a ser el 25 de noviembre, por ahí más o menos. Y voy a hablar un poquito más, o sea, del trabajo práctico voy a hablar más adelante, o sea, después del parcial. Por ahora lo que es más importante para nosotros son estas tres fechas, ¿sí? Después tenemos una segunda entrega de tareas, como saben, sería como una segunda etapa a partir del trabajo práctico, ¿verdad? El parcial eh, es, hasta el parcial es una primera etapa que tenemos, ¿verdad? Bueno, tenemos una segunda entrega de tareas que va a ser la misma metodología de esto, ¿verdad? Que básicamente es entregar las actividades que hacemos en clase en el formato que ustedes tengan. Nuevamente, otra clase de repaso. Si no me equivoco, el 7 no es feriado porque el 8 sí es feriado, ¿verdad? Ahora, en caso de que el 7 no sé, por algún motivo se cambie el feriado o qué sé yo, sea sueto o lo que sea, entonces vamos una semana antes, voy a modificar esto y quedaría para el 30 de noviembre. Así que esta es una fecha tentativa en caso de que no haya, o sea, en caso de que haya sueto o algo por el estilo, porque generalmente el 8 es feriado. Y por supuesto nuestra final va a ser el 14. Bueno, entonces, por el momento vamos a concentrarnos en estas tres fechas, clase de repaso, el 12, entrega tareas el 13. Por supuesto que el 13 va a caer fin de semana, ¿verdad? Eh, bueno, yo pongo esa fecha, pero en realidad va a durar como 3 días para que alcance fin de semana, para que ustedes tengan más tiempo de completar o de arreglar algo que les falta, ¿verdad? Por supuesto, fin de semana tenemos un poquito más de tiempo en eso, ¿verdad? Entonces, por eso que va a alcanzar, o sea, no es que el 13 ya se entrega y es el 13 vence, no, el 13 se abre, pero sí o sí va a vencer, qué sé yo, lunes o domingo 23:59 o algo por el estilo, ¿verdad? Siempre y cuando alcance fin de semana para que ustedes tengan tiempo de arreglar, ¿verdad? De arreglar, de completar, etcétera. Bueno, y nuestro parcial. Para hablar sobre el parcial, vamos a hablar en ese día, especialmente en la clase de repaso, vamos a hablar sobre el parcial. Pero para adelantarle un poquitito, como saben, dura 24 horas. Generalmente yo suelo poner 48 horas. ¿Por qué? Porque la plataforma suele tener problemas. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que se entra, de repente no eh, se cuelga, qué sé yo, ¿verdad? Tuve luego casos así de alumnos que entraron
y les salió, por ejemplo, que ya hicieron todo su examen, ¿verdad? Y si a ustedes, por ejemplo, sucede, les pasa esas cosas, ustedes tienen que sacar una captura pantalla, sí o sí, porque eso les va a ayudar como evidencia de que para poder rendir otra vez. De hecho, que cualquier cosa, cualquier inconveniente que ustedes tengan, saquen una captura de pantalla a todo y me envían o envían en el grupo. Eso va a ser la evidencia de respaldo, vamos a decir, ¿verdad? Porque obviamente que es fácil decir, bueno, pero a mí no me salió, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta eso, sí o sí, si hay algún inconveniente, tengan con ustedes sus pruebas de respaldo. Bueno, no sé si quiere preguntar algo sobre esto, sobre estas cosas que estuvimos diciendo recién. ¿Sí se entendió bien? Yo Se creo que entendió bien todo, profe. bueno, súper. Cualquier cosa, de hecho, que pueden preguntar nomás otra vez en el grupo, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar nuestra clase porque está un poquito atrasado. Bueno, tenemos dos lecciones de hoy. En realidad, uno teníamos que, a ver, yo ya la clase pasada, pero como saben, no había clase, ¿verdad? Entonces, por eso están un poquito atrasados. Y encima otra vez con mi tema de internet, ¿verdad? Que no estaba funcionando, entonces se complica, ¿verdad? Bueno, pero aparentemente son lecciones cortas. Entonces, lo que yo propongo es explicar todas estas lecciones, o sea, este, por ejemplo, y luego explico esto. Em, Como ahora ya son las 10, yo la verdad que no creo que nos volvamos a conectar para poder corregir. Entonces, mi propuesta es que yo le explique, ¿verdad? Las dos lecciones y en la clase que viene, entonces corregimos las dos ya. Vamos a poder, o sea, yo corto, ¿verdad? La llamada y yo creo que ustedes van a poder hacer por lo menos una que otra actividad para no perder el tiempo, un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, fin de semana o mañana que es feriado o lo que sea, hacen el resto y corregimos así en la clase que viene. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí. Bueno, muchas gracias. Ustedes son pocos, no son pocos, pero siempre son 10 nomás, 8 lo que se conectan. Están todo caigüe, parece, profe. Ay, 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 qué bárbaro. Bueno, Así vamos a no empezar un piensa poco que no con hay este. clase. No voy a mencionar ahora en el grupo eso, no se preocupen. Bueno, tenemos, esta es la unidad 2 ya terminamos la unidad uno de business. Ahora vamos con The Company. The Company sería la empresa, la compañía, pero físicamente. Ahora, dentro de la compañía, dentro de la empresa, sabemos que existen ciertos departamentos, ¿verdad? Todas las empresas tienen sus departamentos. Estos, por ejemplo, vamos a ir más hacia abajo, tenemos facilities, que sería departamento de logística, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos human resources, que son departamentos de recursos humanos. También tenemos el departamento de IT, Information Technology, que sería el departamento de informática. Luego tenemos acá Finance, que sería el departamento de finanzas, de contabilidad. O sea, en Finance entra contabilidad y administración. Luego tenemos también Purchasing, acá abajito, que sería el departamento de compras. Luego tenemos aquí Production, que sería el departamento de producción. Y por último, Sales and Marketing, que sería el departamento de ventas y mercadotecnia o marketing. Bueno, entonces
Incluso hay muchísimos más departamentos, subdepartamentos, pero generalmente una compañía está compuesta por estos departamentos. Bueno, ahora que sabemos estos departamentos, entonces nosotros vamos a parear los mismos, ¿verdad? Que vimos recién la A a la G, con sus descripciones. Las descripciones vamos a encontrar en números, aquí del 1 al 7. Por ejemplo, ya tenemos hecho el número 1 que dice, It is with billing, salaries, taxes, investment and budget. Es un departamento que lidia con los pagos, con los salarios, con los impuestos, con las inversiones. Ay, perdón, no sé qué le pasa a mí. Inversiones y presupuestos. Y acá nos muestra que es el D. Entonces vamos a confirmar un poquitito a ver qué era el D. Finance, departamento de contabilidad y administración. Entonces sí, el D. Bueno, como saben, nuestra metodología siempre es primero deducir los vocabularios, por ejemplo, salaries, ya podemos deducir que es salario, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esta metodología y luego con los vocabularios que obviamente ya desconocemos, ahí ya podemos empezar a traducir. Por ejemplo, acá tenemos un vocabulario que dice responsible. ¿Qué creen que puede ser responsible? Responsable. Muy bien, responsable. Después tenemos organizes. ¿Qué creen que puede ser organizes? Algo de organizar. Algo de organizar, muy bien. Acá, por ejemplo, ya tenemos products también. ¿Qué creen que puede ser products? Productos. Productos, por supuesto. Bueno, entonces van deduciendo así y como dije, después de deducir ya pueden traducir y cuando ya tienen, por supuesto, que las definiciones, entonces ahí empezamos a parear. Por ejemplo, el 3 dice, it produces the finished products, produce, valga la redundancia, los productos finales. Y ya sabemos que es el departamento de production, o sea, de producción. Entonces vamos a ver qué corresponde. Corresponde la letra F, ¿verdad? La letra F. Bueno, entonces tenemos dos resueltos y el resto ya van a ser ustedes. Ahora voy a explicar el siguiente ejercicio. Este es un poquito más larguito porque tiene dos actividades. La primera actividad nuevamente es parear definiciones con sus términos y la segunda es completar con falso y verdadero. Antes de realizar estas actividades tenemos un texto. Voy a resumirles un poco de qué trata el texto. El texto, como pueden ver, habla de e-commerce. E-commerce es, acá está su definición, electronic commerce, que podemos decir que es comercio electrónico, ¿sí? Comercio electrónico otra vez tiene tres tipos, tres clases de comercio electrónico. Primero tenemos business to consumer, que es B2C o B2C, que sería cuando, cuando el cliente, el consumidor, compra directamente de la empresa. Obviamente, todo se compra mediante Internet, ¿sí? Después tenemos consumer to consumer, que sería C2C, acá está, o C2C, es cuando, por ejemplo, los consumidores venden y compran cosas de Internet de otros consumidores. Esto se ve claramente en páginas así como eBay. Y por último tenemos business to business, que es B2B o B2B, es cuando las empresas compran de otras empresas. O sea, sería la venta entre empresas. Acuérdense que todo esto se realiza mediante Internet. Y este último párrafo, por ejemplo, habla
un poquito de algunas estadísticas a nivel mundial sobre el e-commerce. Bueno, este es un resumen, un resumen del super resumen que les hago, ¿verdad? Porque ustedes van a tener que leer bien para hacer los ejercicios. Acá justamente tenemos los ejercicios. Tenemos entonces parear, como dijimos nuevamente, los vocabularios aquí con las definiciones. De hecho, ya tenemos el número uno que dice order y su significado es to request goods for a company. Bueno, ¿qué creen ustedes que puede significar order? Orden. Orden, muy bien. Pero en este contexto, vamos a decir, de empresa, o sea, financiero, comercial, etcétera, no sería orden de organización, sino orden, pero orden de compras. O sea, hacer un pedido, o hacer una orden de compra, ¿verdad? Es por eso que su definición dice requerir o hacer pedido de bienes de una compañía. Eso sería entonces orden, o sea, orden de compras. Vamos a ver un poco otro. Tenemos purchasing. Purchasing, hace rato dijimos, justamente es nombre de uno de los departamentos que era comprar, o sea, compras. Y purchasing vamos a parear, por ejemplo, con buying, que literalmente es su sinónimo, porque buying también significa comprar. Entonces acá ya tenemos dos hechos, el 2, el 3 y el 4, entonces ustedes van a hacer, ¿sí? Y luego, por último, tenemos acá falso, verdadero. Falso, true, pueden poner T en vez de B, ¿verdad? Y false no cambia F, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer el número uno que dice electronic commerce, o sea, e-commerce, ¿verdad? Uses phones and faxes to do business. El e-commerce utiliza teléfonos y faxes para los negocios, o sea, para hacer negocio, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes que puede ser? Opinen nomás, verdadero o falso. ¿Verdadero? ¿Qué creen ustedes? Verdadero. A ver quién tiene otra opinión, o si tienen la misma opinión todos. Bueno, lamento informarles que es falso. ¿Por qué es falso? Porque acá ya incluye faxes. Los faxes, por ejemplo, ya no se usan más. eh, y no, de hecho que cuando se usaba fax, no implicaba el uso de Internet. Entonces, recordemos que Electronic Commerce es e-commerce, por lo tanto, utiliza Internet. Acá la trampa es que nos pone phones, o sea, teléfono. Entonces nosotros ya relacionamos teléfono, o sea, nuestro celular, ¿verdad? Em, con el e-commerce, ¿verdad? Que es cierto, mediante el celular nosotros también podemos hacer e-commerce. Sin embargo, al relacionar, no nos damos cuenta de fax, que está el fax ahí, ¿verdad? Entonces ya creemos, por lo tanto, que es verdadero. Entonces siempre hay que leer muy bien, dos, tres veces lo hay que leer cuando tenemos este tipo de ejercicio de falso y verdadero. Bueno, y como saben, hay que leer el texto para desarrollar estos. Ya tenemos entonces el número uno. Después, a ver un poco, vamos a hacer el 6, por ejemplo. Dice, a quarter of all European business is done online. Un cuarto de los negocios hechos en Europa se hace en línea, online. Bueno, acá la trampa nos dice que es quarter, un cuarto. Sin embargo, no menciona en el texto nada de cuarto, pero sí menciona como porcentaje. Y de hecho, que si transformamos un cuarto, el porcentaje es 25%, ¿verdad? Entonces, esa es la trampa. Es lo mismo, es la misma cosa, quarter, o sea, cuarto y 25%, 25%. Sin embargo, no, nosotros buscamos quarter y no está, ¿verdad? Esa es una súper trampa que hay, ¿verdad? Por lo tanto, el 6 es true, verdadero, ¿sí?
Entonces, 2, 3, 4 y 5 les dejo a ustedes para que puedan hacer. ¿Se entendió esta lección? Sí, ¿O profe. hay, o no hay alguna consulta que quieran hacer al respecto? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente lección. Bueno, la siguiente lección se llama Skills and Qualifications. Skills significa literalmente habilidades, ¿verdad? Habilidades, capacidades, competencias, o sea, todo lo que, aptitudes, ¿verdad? Todas las aptitudes que una persona tiene para con su trabajo. Acuérdense que esto sería en el área laboral. Y qualifications, no se confundan que no es calificaciones, sino en realidad son cualidades. Las cualidades y nuevamente es capacidades, aptitudes que tenemos todas las personas en el ámbito laboral. Sí o sí, todo está relacionado en el ámbito laboral. Entonces, aquí tenemos 4 actividades. Voy a agrandar un poquito más. Bueno, la primera sería entre sacar del texto las palabras que tenemos en negrita y deducir los significados. Esto siempre, de hecho, que es toda actividad en todas las lecciones que tenemos. Siempre es deducir los significados de los vocabularios más importantes. Luego tenemos que escribir el sinónimo de la palabra o frase subrayada. Y después tenemos marcar la respuesta correcta. Todo, absolutamente toda la actividad se hace después de leer el texto que tenemos ahí. Que enseguida vamos a ver. Y por último tenemos parear las palabras del 1 al 5 con sus definiciones en la A. Se dan cuenta que todos los ejercicios son las mismas cosas que siempre hacemos, ¿verdad? Entonces, ya están ustedes, como se dicen, ya están acostumbrados, ya están adecuados a los mismos, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver entonces nuestro contenido. De hecho, que tenemos imágenes acá de algunos vocabularios. Por ejemplo, tenemos acá research. Research significa buscar, investigar. En este contexto, como pueden ver, sería investigación. Luego tenemos acá applicant. Applicant sería, a ver un poco, esto generalmente es más cuando, bueno, en el sector privado no hay tanto, pero en el sector público hay mucho, por ejemplo, cuando se abre concursos, ¿verdad? Entonces uno concursa, un concursante. El concursante es justamente lo que se llama applicant, ¿verdad? O sea, alguien que se postula para un puesto, ¿verdad? Y luego tenemos training course. Training course sería como una capacitación laboral. En realidad se puede entender de dos formas. Se puede entender como pasantía y como capacitación laboral. O sea, ¿qué cambia ahí? Cambia la persona. Por ejemplo, si esta persona que está acá eh, entró primero para concursar, entonces está en una pasantía primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no forma parte de la empresa. Una vez que ya forma parte de la empresa, si tiene este mismo training course, entonces está haciendo una capacitación laboral porque ya va a depender de la persona, como dijimos, ¿verdad? Entonces, por eso cambia este significado. Training course puede ser tanto pasantía o capacitación laboral. Y acá tenemos nuestro texto. Voy a resumirles de qué trata el texto. Se trata de un laboratorio que básicamente está buscando, o sea, hace un concurso para postulantes, ¿verdad? Porque les hace falta muchos, ¿cómo se dice? Muchos postulantes en el área de investigación. Entonces explica más o menos qué necesita esto, lo otro y aquello, ¿verdad? Y entonces se, fijan una entrevista con la secretaria, ¿verdad? Y tal día y tal hora. Básicamente es como un anuncio laboral, pero en este caso de un laboratorio.
Bueno, como pueden ver, ya tenemos palabras en negritas. Tenemos research, que acabamos de decir que investigación, qualification, el título, ya acabamos de decir su significado. Training course también. Después tenemos otras palabras. Applicant también. Tenemos, entonces nos sobran, por ejemplo, desirable, necessary, on the job y shift, por ejemplo, nos sobran. Por ejemplo, necessary, ¿qué creen que puede ser necessary? Necesario. Necesario, muy bien. Entonces, deducimos. Por supuesto que los que ya no podemos comprender, entonces vamos a estar traduciendo. Bueno, ese sería justamente el primer ejercicio. Después nos vamos acá en el segundo ejercicio, que nos decía escribir un sinónimo. El sinónimo o un significado más o menos parecido a estas palabras que están subrayadas. Por ejemplo, vamos a hacer el número 5. De hecho, que tenemos un poquito de ayuda, así pistas que son las letras. Vamos a hacer por el 5 que dice, An educational class is available. Una clase educacional está disponible. Available significa disponible. Entonces ya vemos que tiene T, N, R, o sea, son dos palabras. Y dentro de nuestro texto, o sea, dentro del contenido, buscamos una palabra que se relacione con clase educacional. Y acá encontramos que es training course, que ya dijimos que es una capacitación o un curso de capacitación, ¿verdad? En este caso laboral, ¿verdad? Entonces vamos a completar. Ahí tenemos training, me salió y todo mala I. Vamos a ver si entra todo. Training course. Entonces sí, entra todo training course. Entonces acá ya tenemos la respuesta para el número 5. Cuando usted hace este tipo de actividades, primero lo que tienen que ver sería justamente solamente las palabras subrayadas. Una vez que ustedes tengan los significados de las palabras subrayadas, entonces revisan los vocabularios en negrita. Si en los vocabularios en negrita no están los significados de las palabras subrayadas, entonces revisen el texto. Pero generalmente suelen estar relacionadas con los vocabularios que tenemos en negrita en nuestro texto. ¿Sí? Bueno, después nos vamos. Acá hicimos el 5, 1, 2, 3, 4. Ustedes van a hacer solito ahora. Vamos entonces ahora al siguiente ejercicio, que es justamente, eh, perdón, marcar las respuestas correctas. Y son tres preguntas, uno, dos y tres. Ahora, lo que tenemos son cuatro opciones, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, ¿verdad? Y por supuesto, uno nomás es acá la opción correcta. Por ejemplo, vamos a hacer la pregunta uno, que nos dice What is the passage mostly about? ¿Sobre qué se trata el texto? Tenemos entonces, voy a leer las opciones, ustedes me dicen cuál puede ser, ¿verdad? Dice The Daily Task of Open Job Position, eh, la tarea diaria de, de abrir concursos para postulantes de trabajo. Después de several vacancies a la research company. Hay muchas vacantes en una compañía de investigación, un laboratorio. Después dice el C, the need for more skilled workers, la necesidad que todas las empresas tienen de conseguir trabajadores con aptitudes. Y el de an opportunity to train workers, una oportunidad para capacitar a los trabajadores. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede ser la opción acá, la opción correcta? El B. Muy bien, el B, porque como le estaba diciendo hace rato, trata de una empresa, un laboratorio,
bueno, obviamente los laboratorios se dedican a investigación, ¿verdad? Y que está buscando eh, empleados nuevos, ¿verdad? Entonces, muchas vacantes en una compañía, una empresa de investigación. Entonces, por lo tanto, es el B. Bien, entonces, la pregunta 2 y la pregunta 3 les dejo a ustedes para que hagan solitos, ¿verdad? Atiendan bien, entonces siempre cuando van a leer. Y por último, tenemos vocabulario acá, parear las palabras que tenemos acá con sus definiciones que tenemos aquí abajo de la A hasta la E. Por ejemplo, vamos a hacer uno, a ver, dice acá, vamos a ver el B, not requiring special training. Esta persona no requiere capacitación especial. En este caso va a ser el 3, skilled. ¿Por qué? Porque skilled significa que una persona ya cuenta con todas las capacidades. Sí. Hace rato dijimos que skills significa capacidades, habilidades. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, voy a poner acá, a skilled worker, un trabajador que tiene capacidades. Sin embargo, yo puedo poner a skilled nomás ya. ¿Por qué? Porque ya es redundante, ya, yo ya sé ya que trata de un trabajador, de un empleado de una empresa. Entonces, si yo digo a skilled, yo estoy hablando de un trabajador, de un empleado, etcétera, o sea, una persona de una empresa que ya cuenta con todas las capacidades y con todas las aptitudes posibles, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, volviendo acá con nuestro ejercicio, ¿verdad? Nos vamos nuevamente, dice, not requiring special training. Esta persona no requiere capacitación especial, o sea, no requiere más ninguna otra capacitación. ¿Por qué? Porque ya está totalmente capacitada. Y totalmente capacitada, una persona que está capacitada, ya dijimos que es skilled. Por lo tanto, yo puse B. Tiene que ser el C, yo puse, tiene que ser B. Tiene que ser acá el B. Ahí está. Bueno, entonces nos quedan el A, el C, D, E y el 1, 2, 4 y 5. Que eso se va a quedar para que ustedes puedan hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna consulta? Con esto se termina acá. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer sobre esta lección? Si se entendió bien o hay una parte que no se entendió o que quieran preguntar. Yo entendí muy bien, profe. Gracias por el retorno. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Tenemos dos lecciones. Primero era de company. Realizamos todos los ejercicios aquí y pasamos a la siguiente lección, Skill Qualification, y realizamos todos los ejercicios aquí también. Estas dos lecciones, entonces, para la clase que viene vamos a estar corrigiendo a primera hora, ¿sí? Y continuamos con nuestra clase normal, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, ahora finalizamos la clase de hoy. En breve yo voy a estar pasando en el grupo justamente la grabación de la clase con el enlace de asistencia y voy a hablar un poquito también sobre eso, ¿verdad? De que solamente la gente que siempre se conecta y otra gente que no se conecta luego, entonces voy a hablar sobre eso también. Bueno, Profe, un gusto compartir. Sí, decime. profe, en la clase pasada yo me conecté. ¿Igual me vale o no? ¿Qué pasó? No entiendo. La ¿No te clase conectaste la pasada yo clase me pasada? conecté, pero no, me olvidé. Me conecté, pero me olvidé, no hice mi asistencia.
Entonces, en la asistencia de hoy vas a poner eso mismo. Yo me conecté en tal fecha y se trataba la lección esa clase se trataba sobre tal cosa, pero no pude completar el enlace de asistencia. Vas a poner, así mismo vas a poner la parte de Dale, profe. observación. Esa parte esa parte siempre dejo para justamente estos Dale, casos o si gracias. no, en caso de ausencia. No es nada. Bueno, Bueno, pues ahora sí ya culminamos nuestra clase de hoy y nos vemos entonces en las clases que vienen. Recuerden hacer su tarea entonces, ¿sí? Bye bye.